Muy bien, qué alegría poder estar aquí en esta mañana con mis hermanos queridos, con esta iglesia también que llevamos tanto en nuestro corazón. Así que un privilegio. Cuando se me invitó a poder estar aquí, pues yo encantado. Siempre llevamos a esta iglesia en nuestras oraciones, en nuestro corazón, y a Pastor Pedro, y es que tantas veces nos ha bendecido a los jóvenes en campamentos, en retiros de iglesia también. Así que, bueno, hermanos, estáis en nuestro corazón y sois muy queridos. Mi esposa no me acompaña porque esta noche entra al trabajar y ahí en el hospital, y ella le hubiera encantado. Se ha quedado con las ganas de poder estar aquí con nosotros también, pero se ha tenido que quedar allí. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Vamos a estar viendo ahí el texto de la pesca milagrosa. Pero hermanos, como pueblo del Señor que somos, como hijos de Dios, tenemos un llamado, ¿verdad? Tenemos una tarea. Hemos sido comisionados por nuestro Señor y esa tarea es predicar el Evangelio a toda criatura. No solo eso, sino vivir la palabra de Dios. Tenemos el llamado a ser santos, como Él es santo. Tenemos el llamado a ser testigos suyos, somos sus representantes aquí en la tierra. Hemos de obedecer todos sus mandamientos, hemos de vivir, en definitiva, hemos de vivir como Dios manda. Hemos de vivir como nuestro Señor Jesucristo anduvo aquí en esta tierra, ¿verdad? Y la tarea esa, pues no es sencilla, ¿verdad? No es fácil. Por nosotros mismos no podemos hacerla. En nuestras fuerzas, ¿quién puede vivir como Jesús vivió? ¿Quién puede predicar el Evangelio, ¿no? Con la unción, con el poder del Espíritu Santo? No podemos por nosotros mismos. Entonces, la pregunta que yo traigo en esta mañana es: ¿dónde encontrar esa fuerza? ¿Dónde encontrar ese vigor para obedecer el mandato del Señor? ¿Cómo poder fortalecernos para vivir en este mundo como nuestro Dios quiere, como nuestro Señor quiere que vivamos? Y creo, voy a empezar ya, digamos, destripando el final de la película. Creo, pero quiero comenzar así, ya dándolo. Creo que la clave, hermano, la clave es ver a Dios, ver a Dios. Necesitamos una visión, hemos cantado, ¿no? Necesitamos que seas tú mi visión, Señor. Necesitamos ver a Dios, verlo en toda su gloria, verlo hermoso, glorioso, verlo como nuestro tesoro, verlo como esa perla de gran precio. Y esa visión de Dios, sin duda que nos fortalecerá, traerá fuerza, traerá vigor y nos equipará para vivir en este mundo como Dios quiere que vivamos. Creo que a menos que tengamos esa revelación de quién es Dios en toda su gloria, en todo su esplendor, una visión de su majestad, de su santidad, no podremos llevar a cabo esta obra, a menos que tengamos esa visión. La misión que tenemos por delante no la podremos llevar a cabo de una manera efectiva, es decir, de una manera que dé fruto auténtico, que dé fruto verdadero y que además lleve gloria a nuestro Dios. Amén. Así que vamos a leer Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11 y vamos a estar viendo estas cosas. Dice así la palabra del Señor: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas,
de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Vamos a orar, hermano, una vez más y a poner este tiempo en las manos del Señor. Oh Dios mío, aquí estamos, un domingo más, Señor, ante tu palabra, Señor. Venimos con reverencia ante tu presencia, venimos con reverencia ante tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra está viva, Señor, es palabra viva, Señor, que nos confronta, que nos alimenta, que nos parte por mitad, Señor. Y queremos que tú en esta mañana hagas eso, que tu Espíritu Santo te mueva en esta mañana, que aplique esta palabra a cada uno de nosotros, que traiga lo que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Si nos quieres confrontar con nuestro pecado o con nuestra indiferencia, hazlo, Señor. Si nos quieres levantar y animar, Señor, y restaurar, pues hazlo, Señor. Muévete, Espíritu Santo. Nos sentamos a tus pies, Señor. Queremos escuchar en esta mañana tu palabra. Queremos ser alimentados por ti, Señor. Habla, que aquí está tu pueblo que escucha. Háblanos, Señor, y escuchamos, queremos escuchar con el corazón inclinado a ti. Queremos escuchar con el firme propósito de obedecer tu mandato, de obedecer tu palabra, lo que tú tienes en esta mañana, Señor. Espíritu Santo, hazlo, tómame, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús vino aquí a esta tierra, nuestro Señor vino, ¿y qué vino a hacer? Vino a predicar la palabra de Dios, a proclamar la palabra. Y Él anduvo en esta tierra enseñando, predicando la palabra y sanando también, haciendo milagros y sanidades. Y Él captaba la atención de las muchedumbres. Dice que muchedumbres le seguían a causa de su enseñanza, de su predicación y también, sin duda, de la expectativa que había de los milagros. Ahora bien, cuando aquí en el texto hemos leído que Él estaba enseñando la palabra de Dios, esta expresión no es sinónimo de la Biblia. Nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios y decimos la palabra de Dios y nos estamos refiriendo a la Biblia. Aquí Lucas, evidentemente, no se refiere a la Biblia porque aún no la tenían, como nosotros la tenemos hoy. La idea es que ellos querían escuchar esa palabra que venía de Dios, esa palabra cuya fuente es Dios. Ellos querían escuchar la palabra, que el origen de esa palabra era Dios. No querían escuchar otra cosa, sino Él estaba hablando la palabra que venía directamente de Dios. Jesús lo dijo en muchas ocasiones, dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Las palabras que me diste, le estaba orando al Padre, ¿no? En Juan 17, las palabras que me diste yo les he dado tu palabra, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así que la enseñanza de Jesús es la palabra de Dios, es la palabra que viene directamente de Dios. Jesús no hablaba como los rabinos de su época, cuya autoridad venía, ellos se citaban a otros rabinos y así de ese citar a otros rabinos procedía su autoridad. Jesús hablaba con la autoridad que venía de su Padre, con la autoridad que venía de Dios mismo, porque Él hablaba la palabra que venía de Dios. La enseñanza de Jesús no era especulación filosófica, no era tradición rabínica, era la voz de Dios. La misma voz de Dios. Jesús era el Hijo de Dios, Dios en carne humana, y cuando Él hablaba, su palabra tenía autoridad divina. Y así las multitudes quedaban extasiadas. Así que la popularidad de Jesús iba aumentando y aumentando, multitudes le seguían, y me lo imagino aquí en esta escena, ¿no? Él acorralado casi, ¿no? Por la multitud. A sus espaldas el lago de Galilea, el mar de Galilea o el lago de Genesaret, como dice aquí Lucas, y frente a él una gran multitud. A tal punto que quizás lo estaban apretujando y podían causarle problemas.
Y él está ahí en la orilla. Así que él ve allí que hay 2 barcas, nos dice Lucas, 2 barcas de pescadores. Los pescadores han terminado la faena, están lavando sus redes para tenerlas listas para el siguiente día de trabajo. Allí está la barca de Simón. Y Jesús le dice, le pide que se sube en esa barca, le pide que la aparte un poco de la orilla y usa esa barca como un improvisado púlpito. Dicen que eso ayuda, que esa posición un poquito alejado de la orilla, sentado en la barca y mirando hacia la orilla, eso provee una buena acústica para que ¿no? Jesús empezaba a enseñar y entonces la brisa que sopla del mar hacia la tierra impulsaba sus palabras, incluso la superficie del mar hacía como de amplificador y así podía escuchar su palabra. Y aquí quiero traer ya una primera aplicación, hermano. ¿Cuánto necesitamos escuchar la palabra de Dios, verdad? Tanto necesitamos oír el mensaje que viene directamente de Dios. No necesitamos palabras de hombres, no necesitamos la filosofía de este mundo, no necesitamos los consejos vanos de los coaching de esta sociedad, necesitamos la palabra de Dios. Porque este es nuestro alimento espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al igual que nuestro cuerpo, nosotros somos cuerpo y alma, cuerpo y espíritu. Y al igual que alimentamos cada día nuestro cuerpo, porque si no nos debilitamos, nos ponemos flojos, y si lo continuamos en el tiempo podemos morir, nuestro espíritu necesita ser alimentado cada día. Cada día necesitamos acudir a la palabra de Dios y comer sus verdades, comer su enseñanza, que se haga parte nuestra y que nuestro espíritu, nuestra alma esté fuerte, esté vigorosa para poder hacer la tarea que tenemos, a la que Dios nos llama. Así que, ¿cómo está tu alimentarte de la palabra del Señor, hermano? ¿Cómo está tu lectura de la Escritura? ¿Cómo está no solo tu lectura, sino tu meditación en las verdades que encontramos en la Biblia? ¿Piensas cada día en esas verdades? ¿Las dejas en tu mente? ¿Meditas en ellas? ¿Las memorizas? ¿Te alimentas de ellas? No solamente ir a leer y decir, ya he leído, no. Es pasar tiempo, es dejarlo en tu mente, que baje a tu corazón, que arda tu corazón con esa verdad que has leído, que el Señor ha dado en su palabra. ¿Estás sembrando en tu corazón la enseñanza y la predicación que semana tras semana se da en tu iglesia? Se predica desde este púlpito, la estás atesorando, la estás poniendo en práctica, la estás obedeciendo. Así que eso es lo primero que vemos allí. Hay una multitud escuchando la palabra de Dios y ahí está Pedro, y está Juan, y está Jacobo. Y Pedro, al igual que la multitud, él está allí oyendo al Señor Jesús. Está cautivado por sus palabras, por su enseñanza. Y dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No dice el oír la palabra de Dios, que sí, por supuesto, oír la palabra de Dios trae. Dice que la fe viene por el oír y hay un oír especial que viene por la palabra de Dios. Cuando tú te expones a la palabra de Dios una y otra vez, se produce en ti un oír distinto. El Espíritu Santo va obrando en ti y empieza a abrir tus oídos espirituales y se produce un oír distinto, un oír que lleva fruto. Así que allí está Pedro escuchando esta palabra y esa palabra está produciendo esa fe en él. Y dice así los versículos 4 y 5. Cuando terminó de hablar, se está refiriendo a Jesús, cuando terminó de hablar dijo a Simón, es decir, a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Fijaros, Jesús le está pidiendo a Pedro que lleve la barca a una zona profunda, mar adentro, y que allí eche las redes. Yo me imagino, he hecho mi imaginación a volar, y yo me imagino que en ese momento, cuando Jesús le da la orden a Pedro, se produce un silencio, de esos silencios incómodos, ¿no? Que a veces está con una persona y os quedáis los dos en silencio y un silencio incómodo. Me imagino eso. Me imagino a la mente de Pedro yendo a 1000 por hora, pensando un montón de cosas. A 1000, diciendo Pedro para sus adentros, vamos a ver, Jesús,
Jesús, aquí el marinero soy yo. Tú que eres carpintero, tú eres predicador, vas enseñando por ahí, pero aquí el que sabe de pesca, de peces, de redes, soy yo. ¿No? Esto en su mente, yo me lo imagino así pensando. Humanamente, lo que Jesús le está pidiendo a Pedro es algo ilógico, totalmente absurdo, incoherente, es una petición extraña. Un carpintero y predicador itinerante diciéndole a un experimentado pescador cómo tiene que pescar, que vaya a pescar. Jesús le está mandando pescar en un lugar y a una hora donde lo normal era no pescar nada. Había pocas posibilidades de pescar. La orden de Jesús era totalmente contraria a todas las técnicas de pesca del lago de Galilea, del mar de Galilea. Primeramente le dice que bogue mar adentro, es decir, donde las aguas son profundas, cuando los peces están en la superficie del lago. Y en segundo lugar, era de día, y los peces durante el día se van a las profundidades para ocultarse. En la noche, cuando suben a la superficie, cuando son los pescadores, cuando salen a pescar. Así que era contra toda lógica la orden de Jesús. Además se une que durante toda la noche Pedro y todos sus colegas y todos sus socios ellos eran pescadores experimentados. Seguramente casi le habían salido los dientes pescando con sus padres. Pedro, durante toda la noche, en los lugares adecuados, a la hora adecuada, habían estado trabajando, habían estado pescando y no habían pescado nada. Y ahora uno que no es pescador le da una orden totalmente ilógica, incoherente, de que vaya a pescar a un lugar inapropiado y a una hora inapropiada. Así que me imagino que en la mente de Pedro inmediatamente surgen y se ponen en conflicto la fe y la duda por un lado y la confianza y la incredulidad por otro. ¿No? Pedro está luchando. ¿Les creo? ¿No les creo? ¿Confío en mi propia opinión? ¿Me dejo confiar por la palabra del maestro? ¿Qué hago? Su pericia como pescador le hace dudar y le sugiere que no debe obedecer a Jesús. Es una tontería, Pedro. ¿Qué vas a hacer tú ahora a esta hora y ahí, en ese lugar pescando? Pero, por otro lado, su conciencia iluminada por la fe, él ha estado escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios ha hecho ahí la obra en Pedro. Su conciencia iluminada por la fe le indica que sí, que debe obedecer, que Él es Jesús, que Él habla la palabra de Dios y que sus palabras tienen autoridad porque vienen directamente de Dios y le sugiere que debe obedecer. Así que Pedro finalmente obedece en fe a la palabra que Jesús le ha dado. Ahora, ¿por qué obedece Pedro? ¿En base a qué obedece Pedro? No en base a la lógica de la orden dada por Jesús, sino en base a la fe, a la fe. Él cree en la palabra que Jesús le ha dado y obedece. Como es Jesús quien se lo dice, él obedece. Y obedece inmediatamente a la palabra del Señor. Él dice, en tu palabra, Jesús, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra, no en mi palabra, no en mis esfuerzos, no, porque tú lo dices, Señor, en tu palabra yo echaré la red. Es decir, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, hemos fracasado, nada hemos pescado, estamos cansados. Pero porque tú lo dices, Señor, lo haré. Sí, voy a echar las redes. Y Pedro obedece de manera incondicional. Y aquí quiero resaltar otro detalle. Pedro se dirige a él llamándole maestro. Maestro. Y la palabra en el original es epistates. Este término no se refiere al maestro en el sentido del que enseña o el que instruye. Para eso hay otra palabra que es didascale, ¿no? Viene de didáctica. Didascale. Pedro no le dice didascale, Pedro no le dice tú eres el maestro, tú eres el que enseña, tú eres el que nos está instruyendo. No, él dice epistates. Y esta palabra tiene que ver con autoridad. El maestro refiriéndose al que tiene la autoridad, al jefe, al administrador, al supervisor, el encargado, el director, el comandante. Esos son sinónimos de esa palabra, es decir, el que manda, el que tiene la autoridad. Así llama Pedro a Jesús en ese momento. Así que tenemos aquí una lección práctica para nosotros, hermanos. Hemos de obedecer a nuestro Señor de manera dispuesta y resuelta a toda orden suya.
Le veamos la lógica, no le veamos la lógica, lo entendamos, no lo entendamos. Si tú lees la palabra del Señor y aquí hay un mandamiento del Señor, hay una orden del Señor, hay algo que el Espíritu Santo te mueve y te dice, mira, eso es para ti, tú tienes que obedecer, hemos de hacerlo. Lo veamos o no lo veamos, lo entendamos o no lo entendamos, en fe hemos de obedecer. Siempre que haya una palabra del Señor debe haber una obediencia de nuestra parte. Y en la Escritura están llenas de mandatos, preceptos, órdenes, mandamientos de nuestro Señor que hemos de obedecer. El camino de la obediencia a Cristo puede resultar duro y desagradable en ocasiones, no lo dudo, no digo que no digo obedece que todo te va a salir color de rosa, obedece que va a encontrar la felicidad en el momento, no, seguramente puede ser que sea difícil, que sea duro, que lo pasen mal, que sea triste, pero finalmente habrá fruto, finalmente veremos la gloria de Dios como vamos a ver que le sucedió a Pedro. Quizá para el mundo la decisión que vas a tomar en obediencia al Señor es una locura, pero hemos de saber que hay sabiduría en la palabra de Dios, hay sabiduría en obedecer al Señor. Hemos de vivir por fe, hermano, hemos de andar por fe y no por vista. Hemos de confiar en todo cuanto nuestro Señor Jesús nos diga. El secreto de la victoria es la obediencia sin reservas. La debilidad de nuestras vidas consiste en que no tomamos firmemente la palabra de Jesús. Cuando tú una y otra vez lees la Escritura, ves que hay algo que tienes que obedecer y no lo haces, tu vida se debilita más y más y más. Hemos de apropiarnos de la palabra de Dios para encontrar esa fuerza, ese vigor que necesitamos. Así que hemos visto que hay una palabra del Señor, ¿no? Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Esa es la palabra que hay del Señor, una palabra clara y concreta. En base a esa palabra, Pedro obedece. En fe, él obedece sin objeción alguna. Él le dice, mira, toda la noche hemos estado trabajando, no hemos pescado nada, pero en tu palabra, porque tú lo dices, yo allá voy, vamos a pescar. Y es entonces, hermano, en base a esa palabra de Jesús, obedeciendo en fe a nuestro Señor, ahora Dios se muestra en toda su gloria. El milagro se produce, se lleva a cabo. Versículos 6 y 7. Dice así, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Fijaros, la cantidad de peces era tal que la red no podía soportar el peso y la red dice que comenzó a romperse. Simón le hizo señas a sus compañeros, a sus socios de trabajo, a las demás barcas, oye, venid, que se nos rompen las redes, se nos va la pesca. Allá van, seguramente Juan y Santiago, que también están allí en otra barca, se unen las dos barcas, consiguen echar la red en las dos barcas y dice que el peso era tanto que comenzaron a hundirse, era tal la cantidad que las dos barcas estaban ahí empezando a hundirse. Fijaros, hermano, en medio de la faena, en medio de todo ese ajetreo, Pedro entiende una verdad profunda. Lo que acaba de suceder no es un accidente. Lo que acaba de suceder no es casualidad. Solo Dios podría haber producido una pesca de tal magnitud en ese lugar y en ese momento del día. De manera que todos quedan atónitos, todos quedan boquiabiertos ante esa cantidad de peces. Ellos saben que no hay ninguna explicación humana a esa pesca. Nada así había sucedido antes. Ellos están presenciando una demostración del poder divino cuando ellos recogieron todos esos peces. Jesús, así que en este pasaje, Jesús nos ha revelado de una manera clara. En estos 11 versículos que hemos leído, hermanos, se nos dice, podemos ver que Jesús era 100% humano, que actuó y habló como un hombre, pero mucho más que un hombre. Estos 11 versículos también nos revelan a Jesús como Dios. Él es Dios, el Hijo de Dios, Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre viviendo en este mundo. Así que Lucas lo que nos quiere poner de manifiesto aquí es que la persona ante quien esos pescadores están es el Hijo de Dios, es Dios mismo, que Él es el Todopoderoso.
Sin duda alguna que esos pescadores vieron la gloria de Dios en ese mismo momento desplegada en ese milagro hecho. Ellos vieron allí la gloria de Dios. Fue una manifestación tan evidente del poder sobrenatural de Dios que Pedro se sintió que estaba en presencia de un ser divino. Pedro sabía que estaba frente a Dios, frente al Hijo de Dios, que Jesús era hombre, que sí, pero que Jesús era también el Mesías, el enviado de Dios, el ungido de Dios. Así que, hermano mío, obedezcamos al Señor en fe, obedezcamos su palabra. Lo entendamos o no lo entendamos, lo veamos o no lo veamos, obedezcamos al Señor y veremos la gloria de Dios. Y cuando obedecemos en fe a los mandamientos del Señor, veremos su gloria. Veremos a Dios obrando, veremos a Dios actuando a nuestro alrededor, veremos a Dios glorificándose en medio de nuestras circunstancias de una manera que nunca antes podríamos haber imaginado. Mucho más allá de lo que nosotros esperamos, entendemos o concebimos. Fijaros, quiero hacer aquí un contraste. Pedro vio la gloria de Dios en el monte de la transfiguración. Conocemos esa escena, ¿verdad? Jesús en una ocasión se lleva a Juan, a Santiago y a Pedro, se los sube al monte y allí dice que aparecieron Moisés y Elías. A Jesús le resplandeció el rostro y allí estaban conversando Jesús y Moisés y Elías. Y allí Pedro vio la gloria de Dios en el monte. Pero aquí en este texto vemos que Pedro también ve la gloria de Dios pescando en el lago de Genesaret. En la faena, en el trabajo, en el día a día, en las cosas naturales de la vida. Ahí Pedro, Dios se revela también, Dios se muestra en su gloria y Pedro ve la gloria de Dios. Pedro obedeció al Señor en medio de sus ocupaciones y vio la gloria de Dios. Así que, hermanos, busquemos al Señor en oración. Tengamos comunión con Él. Métete en tu cuarto, cierra la puerta, como nuestro Señor dijo, y busca al Señor. Lee la Escritura, medítala, órala, y allí pasa un tiempo con el Señor sin prisa. El Señor te hablará, te consolará, te confrontará, llorarás de alegría, llorarás de arrepentimiento, llorarás de dolor por tu pecado, pero verás la gloria de Dios, verás el rostro de Dios. Pero no solo eso. Yo quiero animarte, hermano, que en medio de nuestro día a día, en medio de nuestras ocupaciones, de nuestros trabajos, en medio de las tareas del hogar, en medio del ajetreo de la crianza de los hijos, en medio de tu estudio, joven, en medio de nuestro barrio, allí donde estamos, allí donde el Señor nos pone, obedece al Señor. Vive la palabra del Señor en fe. Y veremos la gloria de Dios, veremos milagros, hermanos, veremos a Dios obrando, veremos Dios obrando en las circunstancias que parecían imposibles, pero que se le dan la vuelta. Situaciones en las que no veíamos la salida, pero Dios provee una. Veremos mucho más de lo que esperamos o entendemos. Pero hazlo en fe. A veces nos parece algo loco, algo imposible. A lo mejor el Señor te está diciendo, háblale a ese compañero de trabajo, háblale del Señor, háblale a tu compañero. Y dice, me va a mandar a tomar viento fresco, me va a decir que no, que soy... Y a lo mejor le habla y está pasando por un momento malo y te escucha y se quebranta y llora y... No sé, el Señor hace un milagro y dice, ¡wow! Y ves la gloria de Dios ahí en tu día a día, en medio de tu trabajo, de tu estudio, o en tu casa, o en tu barrio, o allí donde el Señor te pone. Así que ya hemos dicho, la asombrosa cantidad de peces que ellos han atrapado no tenía sentido, humanamente no tenía explicación, era Dios interviniendo de una manera poderosa. Y este milagro de la pesca supuso una revelación de la gloria de Dios en Cristo. ¿Qué provocó esto en ellos? Provocó asombro y temor. Este despliegue de la gloria de Dios en ese milagro lleva a Pedro a asombrarse, a extasiarse y lo lleva a temer. Y es que no queda otro sentimiento, hermano, cuando Dios se nos despliega, Dios se revela en su gloria, no queda otro sentimiento, sino un asombro que nos lleva a temer, que nos lleva al temor. La sensación de la presencia de Dios humilla al hombre y le hace sentir su pecaminosidad.
Cuando ponemos junto a Dios y su gloria y al hombre y su pecado, no queda otro sentimiento que este. Temo. ¿Cómo un hombre pecador puede estar en la presencia de un ser divino, de un ser santo y puro? Ese es el sentimiento de indignidad e impureza frente a la infinita excelencia y grandeza y santidad de Dios. Y esto es lo que está experimentando Pedro en este momento. Así que Pedro, ¿qué hace? Dice que se postra, cae de rodillas ante Jesús y allí derrama su corazón en una humilde confesión. Él está abrumado. Él acaba de comprender que está ante el Dios 3 veces santo. Él se sabe totalmente desnudo ante la presencia de aquel que es omnisciente, que todo lo sabe y que todo lo ve. Que Jesús sabe lo que hay en el corazón de Pedro, que lo ve todo. Pedro sabe que está delante de aquel que puede ver profundidades del lago y que él puede ver las profundidades de su corazón también, de su corazón pecador. Así que en la presencia del Dios Santo el hombre pecador tiembla. En la presencia de un Dios Santo el hombre pecador tiembla. El criminal estaba en la presencia del juez. El hombre manchado estaba en la presencia del Inmaculado. Así que cae de rodillas ante Jesús. ¿Y qué le pide? Le dice, oh, apártate de mí. Apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Estas palabras de Pedro revelan una sincera y humilde expresión del reconocimiento de que él se ve totalmente indigno de estar en la presencia. Él no lo está diciendo literalmente, ¿no? Bájate de la barca y vete. Él es una expresión de eso, humilde, de decir, soy indigno, Señor, de estar aquí, que compartamos el mismo espacio, de que estemos aquí cerca. Soy totalmente indigno porque tú eres el santo y yo soy un hombre pecador. Hay un contrastísimo entre la grandeza de Cristo y su santidad y la nuestra como hombres, como criaturas y pecadoras. Pedro reconoce ahí dos condiciones diametralmente opuestas. Por un lado está la suya, hombre, pecador, totalmente indigno de estar delante de la presencia del Señor. Y por otro lado está Jesús, que también es hombre, claro que sí, 100% hombre, pero mucho más. Él también es Dios, Él es el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Y Pedro es consciente de que un pecador no puede estar delante de la presencia de un Dios santo. Él no se siente digno de estar en su presencia. Ser pecador y estar en la presencia de Dios es algo demasiado peligroso. Esto es lo que entiende Pedro y por eso le pide que se aparte, que se vaya. Pero fijaros, otro dato curioso. Hemos visto como Pedro lo llamó maestro, ¿no? Maestro en el sentido del que tiene la autoridad, el que gobierna, el que dirige. Y ahora lo llama Señor. Apártate de mí, Señor, ¿no? Le dice Señor. Y aquí la palabra kurios. Y este término, ningún judío llamaba kurios a ningún hombre. Era la palabra que se usaba para no decir Jehová, para no decir el Yahvé del Antiguo Testamento. Así que Pedro sabe que Él es el Mesías, Él es ungido, Él es Dios, Él es el Señor, el Kurios, Él es Jehová. Y entonces cae de rodillas y adora al Señor, se postra en una actitud de adoración ante Jesús. La respuesta de Pedro es la característica de aquellos que se saben en la presencia de Dios. ¿Recordáis a Job? Después de 37 capítulos, ¿no? En lo que, Dios primero, el diablo le arruina, le quita todos sus hijos, todas sus posesiones, y luego llegan estos amigos que intentan consolarlo ahí, pero no pueden. Job está en lo más profundo, hundido en la miseria, en la desesperación, y llega el turno de Dios, ¿no? Y Dios despliega su gloria también ahí, delante de Job. ¿Y qué hace? Su terapia es humillarlo. Su terapia es, ¿y tú dónde estabas cuando yo creé las estrellas? ¿Y tú sabes en qué tiempo paren las cabras monteses? ¿Y tú sabes? Y Job cada vez más chico. No sé nada, Señor. Y tú coges y sacas las constelaciones, la osa mayor y la osa menor, y las pones, las despliegas en el cielo y luego las recoges. Y tú mandas la lluvia y tú mandas el granizo. Y Job dice, ¿yo? Pero ve la gloria de Dios, Job, allí. ¿Y cuál es la respuesta de Job después de esos
de esos 3 capítulos en los que Dios despliega toda su gloria, Él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, yo me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa es la actitud de un hombre de una mujer que está en la presencia de Dios, que ha visto desplegada la gloria de Dios. Y tenemos multitud de ejemplos a lo largo de las Escrituras de esto. Hay otro episodio cuando el padre de Sansón, Manoa, él ve al ángel de Jehová, es decir, al Cristo preencarnado. Él tiene una visión allí del ángel de Jehová y le dice, Manoa, el padre de Sansón, le dice a su esposa, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y estaba claro, tú ves a Dios, yo soy un hombre pecador, estamos fritos, morimos. No hay... El pueblo de Israel en el monte Sinaí, ¿recordáis también? Dice que todo el pueblo de Israel observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte humeaba y temblaron y se pusieron lejos y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros iremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Cuando Dios desplegó su gloria en el monte Sinaí, esta fue la reacción del pueblo. ¿Y qué podemos decir del profeta Isaías? Isaías capítulo 6. Cuando tiene esa visión en el templo del trono de Dios, dice que vio a Dios sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies, con 2 volaban. Y uno a otro le daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Dice que los quiciales de las puertas temblaban, se estremecían con la voz de aquel que clamaba y la casa se llenó de humo. ¿Cuál fue la reacción de Isaías ante esa gloria espectacular de Dios? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, le está diciendo, yo soy un hombre inmundo de labios, soy pecador y además estoy en medio de un pueblo que es pecador, que tiene labios inmundos y mis ojos han visto al Rey, mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. No tengo esperanza, estoy muerto. Esta es la reacción apropiada, adecuada ante la visión de la gloria de Dios. Debe haber un temor asombrado o un asombro temeroso. ¿Cuál es la posición adecuada de un hombre, de una mujer ante Dios? De rodillas. No solo con nuestro cuerpo, sino nuestro corazón. De rodillas delante de Dios, reconociendo nuestra condición como pecadores, reconociendo que nosotros somos criaturas creadas por nuestro Señor, reconociendo que Él es el Santo, Él es Dios, Él es el Todopoderoso, Él es el Creador y nosotros no somos los todopoderosos, nosotros dependientes, totalmente dependientes de Él. Que somos débiles, que somos torpes, que somos en ocasiones necios, muy necios, que no sabemos, que no entendemos y entonces venir y estar en total humildad y en total reverencia delante de nuestro Dios. Esa es la actitud que debe reinar en nuestro corazón. Tristemente tenemos más propensión a estar delante de Dios en pie, ¿recordáis? Como el fariseo aquel en el templo, ¿no? Había un publicano que se daba golpe y decía, Dios se propicio a mí, pecador. El publicano, recordáis, esos eran los que nadie quería. El publicano era el recaudador de impuestos, era mal visto, los trataban los judíos fatal. Ese decía, yo soy un pecador, yo soy un pecador. El fariseo, el santo, el que se creía, ese de pie delante de Dios. Y muchas veces nosotros venimos delante de Dios y venimos como ese fariseo de pie. Porque yo voy a la iglesia, porque yo doy ofrenda, porque yo leo la Biblia, porque yo oro, y venimos a Dios lo que tenemos que hacer. Pero nuestra actitud debe ser como la de ese publicano, de rodillas. Dice que no quería ni alzar sus ojos, sino Dios mío, y dice que se golpeaba. Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Esa debe ser la actitud nuestra delante de Dios. Así que tenemos ahí a Pedro en medio del terror él está viendo su pecado, su propia indignidad. Y Pedro, la petición que le hizo a Jesús fue, aléjate, Señor. Pedro quiso alejar al Señor, pero Jesús no quería irse, no quería separarse de Pedro.
Jesús quería que Pedro se acercara aún más a él. Así que Jesús se dirige a Pedro, Jesús se dirige a Simón y con unas palabras tiernas, con unas palabras de aliento. Versículo 10, la segunda parte. ¿Qué le dijo Jesús? Dijo, no temas. Esas dos palabras. No temas o deja de temer. Porque una cosa, hermano, es ser pecador y negarlo. Y otra cosa es saber quién eres delante de Dios y doblegarte y humillarte delante de Jesús. El momento exacto en el que el pecador siente su mayor alejamiento de Dios es cuando Dios está más cerca. Dios está obrando por su Espíritu Santo en ese momento en la vida del pecador. En un sentido, Pedro debe temer, sí, debe temer. Jesús es santo, muy puro de ojos para ver el mal y el pecado, y Pedro es pecador y todo pecador. En la presencia de un Dios 3 veces santo, debe temer, debe temer. Debe temer el juicio de Dios, debe temer el castigo de Dios. Pero en otro sentido, Pedro no debe temer. ¿Por qué? Porque en Cristo, en ese que tiene delante de él, hay misericordia, hay perdón, hay gracia. Y es por eso que Jesús le puede decir, no temas, Pedro, no temas, no temas. Hermano, no hay un peor sitio en el que un pecador pueda estar que en la presencia de un Dios santo y justo. No hay un peor sitio. Pero a su vez, no hay un mejor sitio en el que un pecador pueda estar que en la presencia de un Dios misericordioso, perdonador, lleno de gracia y de bondad. ¡Oh, gloria sea a nuestro Señor! Entonces la pregunta es, ¿y esto cómo se casa? ¿Cómo conciliamos estas cosas? ¿Dónde está la diferencia en tener a Dios como fuego consumidor o en tenerlo como un Dios misericordioso y perdonador? Bueno, ya sabéis, ¿no? Creo la respuesta. La cruz del Calvario. La cruz del Calvario. El pecador ha de acercarse en fe a aquella cruz donde Jesús, el Hijo de Dios, pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. De los pecados de aquellos que se arrepienten, de los pecados de aquellos que con fe miran a esa cruz, miran a ese crucificado y dicen, oh, Él estaba cargando con mis pecados, Él murió por mí, Él recibió el castigo que yo merecía, yo tenía que estar allí, no tengo remedio, estaba lejos de Dios, enemigo de Dios, pero Jesús ocupó mi lugar. Allí los pecadores que se acercan a la cruz en arrepentimiento y fe son perdonados y declarados justos delante de Dios. Es en base a esto que Pedro, en base al sacrificio, en este caso futuro de Jesús, Jesús todavía no había sido crucificado, en base a ese sacrificio futuro de Jesús en la cruz es que Jesús le pudo decir a Pedro, no temas, no temas. El Padre ya le había dado a Pedro, ¿no? Y Jesús iba a morir por él, por Pedro. Así que en su momento de más profunda separación, en el que abrumado por toda su pecaminosidad, Pedro intenta huir de Jesús, Jesús extiende su gracia, le dice no temas y lo atrae hacia él. Y esto fue lo que pasó también en la escena de Isaías, del profeta Isaías. Él vio su pecaminosidad, él vio lo indigno que era, él vio que estaba en la presencia de un Dios santo, pero ¿qué nos dice el texto? Que el Señor lo perdonó, que quitó su culpa. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, ese altar donde el cordero había sido sacrificado. Él tomó allí ese carbón encendido. Dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Isaías dijo, estoy frito, estoy muerto, soy pecador, vivo en medio de un pueblo pecador, no tengo esperanza, no tengo... Pero ¿qué hace? Viene Dios y coge un ascua, un carbón encendido del altar del sacrificio y lo pone sobre sus labios y dice, no, tu culpa quitada, tu pecado todo limpio. Aleluya. Pedro no tenía por qué temer. No era necesario porque había sido un hombre favorecido por Cristo, quien sabía lo que realmente era, un pecador. Pedro sabía que él era un pecador, pero se había acercado en fe y en arrepentimiento a Cristo, aquel que podía perdonarlo e invitarlo a esa comunión íntima con Él. Así que aquí, hermanos o amigo que está aquí en esta mañana, todos debemos reconocernos como pecadores, al igual que Pedro. Y por lo tanto Jesús podría perfectamente apartarse de nosotros con toda justicia.
Pero, ¿qué sería de nosotros si Jesús se aparta de nosotros? ¡Ay de nosotros si el Salvador se aparta de los pecadores! Hemos de venir arrepentidos de nuestros pecados, creyendo que solo Él nos puede perdonar, que solo Él nos puede salvar. Mira, si tú estás aquí hoy sin Cristo, si tú estás lejos de Cristo, lejos del Señor, si nunca tú le has pedido perdón por tus pecados al Señor, si nunca has mirado a esa cruz con fe, creyendo que Jesús estaba muriendo por tus pecados, yo te digo, has de temer, has de temer. No puedes estar en la presencia de un Dios santo con tu pecado. Y un día comparecerás ante Dios. Porque Dios es fuego consumidor. Pero ahí no termina la noticia. Hasta ahí las malas noticias. Pero hay buenas noticias, hay esperanza. No tienes por qué morir en tu pecado. Jesucristo murió en la cruz ya por tu pecado. Si tú te aferras a esa cruz en fe, creyendo que Él murió y en arrepentimiento, doliéndote por tu rebelión, por tu alejamiento del Señor, por haber vivido esta vida pasando de Dios, por haber vivido esta vida lejos de Dios sin tenerle en cuenta para saber cómo vivir, para qué decisiones tomar. Arrepiéntete de eso. Jesucristo vino para perdonar nuestros pecados, para salvarnos, para reconciliarnos con el Padre. Pero ven a Cristo. Y si tú estás aquí, hermano mío, tú ya le has entregado tu vida a Cristo, estás andando con el Señor, Jesús te dice lo mismo, te dice, no temas, no temas, porque en Él hay perdón, hay misericordia, hay gracia. Ahora bien, crezcamos, hermanos, crezcamos cada día más y más en conocer nuestra necesidad de Cristo. Cada día, cuando te levantas, necesitas ir a la cruz del Calvario y decir, un día más, Señor, aquí vengo, gracias por el perdón de tus pecados. Una vez más confío en ti, Señor. Si yo soy salvo es por ti, Jesucristo. No por nada que yo haga, no por nada que yo haya hecho, ni de lo que hice ayer, ni de lo que voy a hacer hoy. Es porque tú ya pagaste, Señor. A la cruz acudo. Solo tú, en ti confío, en ti y solo en ti, Señor. Nada que yo pueda hacer, nada que yo pueda traer. Vengo con mis manos vacías. A tu cruz me aferro solamente. Seamos cada día más y más conscientes de que sin Jesucristo, sin ese mediador, no habría esperanza. Seamos agradecidos a Jesús por tenerle como nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador. A través de Él podemos acercarnos a Dios con toda confianza y desechar el temor. Sin Cristo, Dios es fuego consumidor, pero en Cristo, Dios es un Padre reconciliado. Amén. Así que Pedro ha recibido esas alentadoras palabras de su Señor. No temas. Jesús le dice, no temas. ¿Y ahora qué hace? Ahora Jesús lo envía. Ahora Jesús lo comisiona. Ahora Jesús le da una misión, una tarea por hacer. Le dice, ahora vas a ser pescador de hombres. El llamamiento de Jesús para el pescador Pedro era continuar con lo que sabía hacer, pescar. Pero ahora para alcanzar hombres y mujeres para salvación. Pedro y sus compañeros habían pasado toda su vida pescando, atrapando peces para darles muerte. Ahora pasarían el resto de sus vidas atrapando personas para darles vida. Mejor dicho, para que a través del Evangelio, de la buena noticia del Evangelio, Cristo, por su Espíritu Santo, les diera vidas a ellos. La figura es muy sencilla, pero muy ilustrativa, ¿verdad? Pescador de hombres. De la misma manera que un pescador saca del mar a la tierra lo que pesca, así también el creyente, al predicar el Evangelio al mundo, alcanza a los perdidos, a los hombres, para sacarlos del poder del pecado, del mundo, para trasladarlos al reino de Jesucristo, al reino de la luz. Al pescador de peces, el Señor le ofrece convertirlo en pescador de hombres. Su misión consiste en echar la red del Evangelio para recoger hombres para salvación. Y esta es la comisión que el Señor nos hizo a todos y cada uno de nosotros. Jesús vino y ¿qué hizo? Predicar el Evangelio, enseñar. Pedro y todos los discípulos seguirían sus pisadas, harían lo mismo, predicar el Evangelio. Y este es un llamado
a hacer lo que Cristo estuvo haciendo durante todo su ministerio aquí en la tierra, proclamar el reino de Dios, predicar el Evangelio, que los hombres han de volverse a Dios, han de arrepentirse de sus pecados y creer en Él. Y en la escena de Isaías vemos que el patrón se repite, es lo mismo, ¿no? Él ve la gloria de Dios, primero ve la gloria de Dios, dice, estoy muerto, pero recibe gracia de parte de Dios, perdón de pecados, su culpa es quitada. ¿Y qué sigue diciendo? Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y Dios le dice, anda y di a este pueblo, y ahí empieza a darle palabra profética para el pueblo de Dios. Ve la gloria de Dios, teme, se asombra, teme, porque ve su pecado, ve su condición, sin embargo recibe gracia de parte de Dios, recibe perdón, y cuando recibe un no temas de Dios, ¿y ahora qué hace? ¿Ya ahí se queda la cosa? No, ahora le dice, ve y proclama a este pueblo la palabra que yo te voy a decir. La gracia y la misericordia divina llevaron a Pedro, a Jacobo y a Juan del servil temor del juicio a evangelizar a los perdidos, sentando así las bases para la gran comisión. Ya la sabemos, ¿no? Mateo 28. Jesús les dijo a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que esta es la comisión que todos tenemos como hijos de Dios, como pueblo del Señor. Esto no fue solo para Pedro, ni fue solo para los apóstoles, ni fue solamente para los ministros del Evangelio, ni es solo para los evangelistas, es para todo hijo de Dios, para todo creyente, ir y predicar el Evangelio. Esta es la misión, ser testigos allí en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que ya para finalizar quiero hacer un breve resumen de lo que hemos visto. Hay una obra que hacer, ¿verdad, hermano? El Señor nos ha llamado, ¿no? Hay una misión. Y no solo predicar el Evangelio, pero vivir esta vida como Dios quiere, vivir en santidad, vivir siendo un testigo del Señor. Allí en tu trabajo, en tu estudio, en tu barrio, en medio de tu familia que no conoce al Señor, allí donde estás, hay una tarea que hacer, hay una obra que hacer. Tenemos una misión que cumplir. Tenemos que criar a nuestros hijos también y criarlos en disciplina y amonestación del Señor, criarlos en el temor del Señor. ¿Y quién tiene la sabiduría para hacer eso? ¿Y quién tiene la fuerza y el vigor? A veces nos falta y decimos, no puedo más, Señor. Este adolescente me tiene frito, me tiene desquiciado, Señor. ¿Qué hago? Dame sabiduría, dame gracia. Necesitamos del Señor cada día. Así que necesitamos tener esa visión de Dios. Necesitamos ver a Dios en toda su gloria, en su majestad, para así tener la fuerza, el vigor, el poder para hacer todo eso y de manera eficaz, Podemos intentar y tratar de hacer la obra en nuestras propias fuerzas, según nosotros creemos o entendemos, en nuestra sabiduría, pero entonces será como nada, no llevará fruto. O llevará un fruto que no será agradable al Señor, porque no llevará gloria a Dios. Como le dijo el Señor al profeta Zacarías, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que esa visión de la gloria de Dios, cuando tenemos esa visión de la gloria de Dios, eso nos coloca en la posición correcta. Nos humilla, vemos nuestra bajeza, vemos nuestra pequeñez ante la inmensidad de Dios, ante su grandeza. ¿Y qué hacemos? Acudimos a Dios, claro que sí. ¿A quién vamos a acudir? A Dios. Pero ¿cómo vamos? Vamos humillados, vamos arrepentidos, vamos con fe, vamos sabiendo que en nosotros no están los recursos para hacer esa obra. ¿Quién puede hacer la gran comisión? ¿Quién puede ser testigo de una manera como Dios quiere, como Dios le agrada? Ninguno puede en nuestra fuerza. Así que acudimos a Él para recibir todo lo que necesitamos para llevar a cabo esa misión que Él nos ha encomendado. Y esto, hermano, nos asegura el éxito.
Porque si es Dios mismo el que nos capacita y el que nos envía, tenemos asegurado el éxito en nuestra tarea. No éxito según los parámetros de este mundo. No vas a ser rico, guapo y la vida te va a ir bien, no. Éxito según Dios. ¿Y qué mayor éxito hay que obedecer a Dios? Que obedecer a Dios, andar en sus caminos, andar en su voluntad, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Así que hemos de exponernos diariamente a la palabra de Dios, hermanos. Hemos de llenarnos de las Escrituras. Cuando vamos a la Escritura, estas nos apelan, nos dan órdenes, mandamientos, exhortaciones, reprensiones. Y hemos de obedecer a todo esto que vemos en la Escritura. Hemos de hacerlo en fe. Si hacemos esto, veremos la gloria de Dios, como Pedro, al obedecer la palabra, vio allí el milagro, vio la gloria de Dios. Veremos a Dios obrando y actuando en nuestras vidas. Esto nos coloca en la posición, postrados, de rodillas ante nuestro Señor, humildes, reconociendo nuestra debilidad, nuestra incapacidad. Y estando ahí, recibiremos la gracia de parte de Dios, que nos capacitará para realizar esa tarea a la que estamos llamados, esa tarea de predicar el Evangelio, vivir como Jesús vivió en esta tierra. Amén. Vamos a orar. Sí, Señor, nos reconocemos totalmente incapaces, Señor, de poder vivir en nuestra fuerza, Señor, de vivir con el estándar que tú nos pides, Señor, con el estándar que eres tú, Jesucristo. Pero gracias, Señor, porque tú nos has dejado solos, no nos has abandonado a nuestra fuerza, Señor. Tú nos has dado de tu Espíritu Santo. Gracias porque tú moras en nosotros, por ese Espíritu Santo que tú nos has dado, Señor. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que tú nos fortalezcas en esta mañana. Espíritu Santo, te pedimos que cuando vamos a la Escritura, esas que tú has inspirado, que tú las abras, que las Escrituras se nos abran y que podamos entenderlas, que podamos comprenderlas, Señor, pero no solo eso, sino que podamos obedecerlas, Señor. Queremos obedecer tu palabra, Señor. Señor, danos fe para creerte, para creer tu palabra, para creer tus mandamientos, para creer tus promesas, Señor, y poder vivirlas, Señor, y poder andar en ellas, Señor. Danos fe para obedecer tu palabra, Señor, cuando a veces no lo entendemos, cuando a veces no lo vemos, Señor, cuando parece una locura, Señor, ayúdanos, Señor. Oh Espíritu Santo, danos fe para creer. Queremos verte, queremos ver tu gloria, Señor. Queremos contemplar tu rostro, Señor. Queremos disfrutar en tu presencia, Señor. Sin ese alimento espiritual que solamente podemos encontrar en tu presencia, oh Señor, no podemos, Señor. Vamos por este mundo arrastrando los pies, Señor. Vamos por este mundo cabizbajo, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos verte. Necesitamos gustarte, saborearte, Señor. Contemplarte, Señor, y que podamos salir a este mundo con el rostro resplandeciente, Señor, como Moisés salía después de estar contigo. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a vivir esta vida delante tuya, Señor, contemplando tu gloria, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, a predicar tu evangelio allí donde estemos, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Ayúdanos a criar a nuestros hijos, Señor, en el temor tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Ayuda, Señor, a las esposas también, Señor, a amar a su marido, a sujetarse, Señor. Oh, Dios mío, ayuda a los hijos, Señor, a obedecer a sus padres, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecer a nuestros jefes también en el trabajo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú vivías, Señor. Ayúdanos a amarte a ti, Señor, y a amar al prójimo, Señor. Gracias, Dios mío. Fortalécenos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén.